Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio. Lo que nos preocupa y que obviamente no solamente nos preocupa, sino que debemos de ponerle como ya un camino para que la gente tome conciencia. Buenas noches, doctor. Un abrazo fuerte para usted. Muchas gracias, Richard. Un abrazo para ustedes y gracias por la entrevista. Espero que algo de lo que yo pueda decir les sirva a los que escuchan. Por supuesto que sí. Usted ha sido ex auditor de la deuda externa de Ecuador, miembro del CAI en 2007-2008 en el registro del gobierno de la Revolución Ciudadana. Es ex integrante de CAITISA, equipo auditor de la denuncia de los tratados bilaterales de inversión del Ecuador. Y el tema es que el CIADI nos carga boca abajo, patas arriba. No dormimos con aquello y habemos gente que estamos preocupados porque el CIADI es una situación que agobia, porque como que al país lo dejaría de manos cruzadas por 40 años. Cuéntenos de ese tema, así que usted ha estado ayudándonos y asesorándonos también un poco en ese sentido, doctor Olmos. El tema del CIADI, que es muy viejo en el Ecuador porque el convenio de Washington se firmó durante la gestión del presidente León Febres Cordero. Eso al Ecuador le trajo innumerables problemas empresarios, ¿no? Uno de los quizás más contundentes últimos fue lo de Occidental y lo de Perenco, que vienen de larga data. Pero cuando el presidente Correa denunció el Tratado de Washington, o sea, el convenio del CIADI, y creó la CAITISA, nosotros hicimos un trabajo que duró casi un año, mostrando cómo era la estructura del CIADI. Es decir, no es que un país se somete a un tribunal de otro país con los riesgos que eso supone, sino que en este caso es peor, porque el Ecuador no se somete a un tribunal, se somete a tres personas, tres árbitros particulares, que son los que van a decidir cualquier cuestión planteada entre un inversor y el país, y además lo que ellos digan es absolutamente inapelable. O sea, no puede volver a discutirse. Y en nuestro informe mostramos cómo era la estructura de estos árbitros, que siempre responden al interés privado, que manejan las pruebas y los elementos que les manda el país de acuerdo a su conveniencia, y que hay una especie de, diría, una estructura de abogados que son siempre los mismos, los árbitros son siempre los mismos, se repiten los juicios en la Argentina, en el Ecuador, en todos los países que se han adherido al CIADI. Y muchas veces se dice falazmente. Con el tema de la conectividad. Adelante, doctor. Adelante. Muchas veces se dice falazmente que si un país no ingresa al CIADI no va a recibir inversiones. Y yo creo que el ejemplo más contundente que esto no es cierto es que el país latinoamericano que más inversiones ha recibido fue Brasil y nunca ha firmado ningún tratado bilateral de inversión. Entonces, esto ya es un punto. Pero, ¿qué pasa? En el momento en que el Ecuador firmó varios tratados bilaterales, había una constitución diferente. Cuando se sancionó la constitución en el año en el año 2008, se prohibió expresamente que el país fuera sometido a arbitraje internacional en cuestiones relacionadas con la inversión. Por eso sorprende que el presidente Lasso Mendoza haya decidido de nuevo adherirse al convenio de Washington como paso previo a la firma de diversos tratados bilaterales. Y esto porque esa decisión viola en forma expresa la Constitución ecuatoriana. Ahora, no solo hizo eso el presidente Lasso, sino que a través de un decreto modificó la ley de arbitraje y mediación, volviendo a ratificar que el Ecuador reconocía el arbitraje internacional. Ahora bien, la ley de arbitraje y mediación, que reconocía el arbitraje internacional, era de alguna manera legal
antes de la Constitución de Manta del año 2008. Pero cuando se prohíbe el arbitraje, esa legislación indudablemente queda sin efecto en cuanto al arbitraje internacional porque las disposiciones constitucionales están por encima de cualquier norma. Pero bueno, se ve que a Lasso eso no le interesa el orden constitucional, no le interesa el respeto al orden público y por eso hizo esto. Pero además, acá hay otro hecho mucho más grave. Es decir, además de la gravedad de eso, por los problemas económicos que puede tener el país, existe el proceder de la Corte Constitucional, que es el máximo organismo jurídico del país encargado de hacer respetar las leyes. Es decir, cuando se mandó a la Corte la consulta para ver si este tratado iba a la Asamblea a ser ratificado o no, qué es lo que correspondía, la Corte Constitucional dijo que no. Pero antes de eso, en el amicus curiae que yo interpuse, junto con otras personas, pero hablo del que yo personalmente presenté, yo hice 2 recusaciones. Una a la doctora Teresa Núquez Martínez, porque la doctora Teresa Núquez Martínez había estado presente en la Asamblea Nacional en el 2018, se había mostrado en defensa del arbitraje internacional, pero después, a través de una breve investigación, encontré que ella había escrito innumerables trabajos a favor del arbitraje y que su tesis de doctorado que defendió en la Universidad de La Coruña, en España, trataba precisamente sobre el arbitraje en el Ecuador. Cuando advertí además que el presidente de la Corte, el doctor Salgado Pesantes, había sido miembro del Tribunal Constitucional que en el 2001 aceptó la decisión del país de aprobar el tratado que dio lugar al CIADI, lo recusé también al doctor Salgado en razón de eso, y además porque su hija, la doctora Salgado Levy, es la directora de Asuntos Internacionales de la Procuraduría del Estado y de acuerdo a la Ley de Control Constitucional, es decir, esa relación de parentesco que por supuesto podía influir en ciertas decisiones, era una causal para recusarlo. Pero claro, veo que la Corte Constitucional de alguna manera está alineada con la decisión del presidente Lasso y en el caso de la doctora Teresa Núquez, ella había presentado un recurso, una petición para que se la excusara, haciendo solo referencia a su presentación en la Asamblea. Entonces la Corte dijo, no, esa presentación en la Asamblea no es suficiente razón para que ella sea excusada, pero no dijo una palabra de los elementos que yo había aportado a la Corte Constitucional, ni su tesis de doctorado, ni los otros trabajos, porque entonces a la Corte le hubiera sido muy difícil rechazar la recusación. Entonces se limitó a plantear lo que ella había dicho y la aceptaba adelante. En el caso del doctor Salgado fue extremadamente grave porque la presentación se hizo a través del sistema SAC un día, la Corte resolvió un día después y me notificaron que había sido archivada mi recusación respecto a Salgado porque había llegado después que la Corte se pronunció a favor de la petición del gobierno de que el tratado no debía ser ratificado por la Asamblea. Como vemos, perdón, ¿me escuchan bien? Sí, sí, le estamos escuchando, doctor. Adelante. Como vemos, acá, además del alineamiento de la Corte Constitucional, hay una clara intención de que el poder, el órgano de la función judicial se alinee con el gobierno para que el Ecuador entre al CIADI y pueda, desde ese momento, suscribir tratados bilaterales y hacer lo que han hecho los gobiernos que se dedican a creer que las inversiones
de empresas transnacionales favorecen el desarrollo del país. Pero yo, que me ocupo de temas legales, vi que indudablemente la Corte en este caso había resuelto erróneamente. Pero bueno, después vino el decreto de Lasso ratificando el convenio del CIADI. Y aquí sí, dado que yo no soy ecuatoriano ni vivo en el Ecuador, no podía presentar un recurso de inconstitucionalidad, mostrando que ese decreto era claramente inconstitucional, como también era inconstitucional el decreto que modificaba la ley de arbitraje y mediación. Entonces, preparé un recurso de inconstitucionalidad que primero presentó Alex Flores Álvarez y después le mandé el recurso a dos asambleístas, a Fernando Ulcuango, a quien yo había conocido en la auditoría de la deuda, y al asambleísta Veloz Ramírez, para que lo presentaran. Tardaron un poco, entonces le escribí al expresidente Correa, diciéndole que estaba extrañado que el bloque de UNES no hiciera nada y que yo le había mandado a dos asambleístas, a la legisladora Veloz Ramírez y a Urcuango, y finalmente conseguí que tanto Urcuango como Veloz Ramírez presentaran las acciones de inconstitucionalidad respecto al decreto del presidente ratificando la adhesión al CIADI. Pero respecto a la ley de arbitraje y mediación, no presentaron absolutamente nada, aun cuando les mandé una acción específica sobre el tema. Y a mí realmente me extraña, porque el bloque de UNES es uno de los más importantes de la Asamblea, y una cosa son los discursos, una cosa es hablar de la Revolución Ciudadana, que, discúlpeme, desde mi punto de vista nunca fue revolución, ¿no es cierto? Eso es llamar Revolución Ciudadana algo que modificó algunas cosas, que mejoró otras, pero eso no es una revolución. Es decir, puede ser la transformación de algunas cosas, pero la revolución es otra cosa. La revolución es cambiar de raíz todas las estructuras y ahí no se hizo nunca en el Ecuador. Pero bueno, de todas maneras, como entiendo que el gobierno de Correa hizo cosas importantes, pensé que su bloque de asambleístas iba a hacer algo, pero no. Han guardado, excepto algunos, porque después hubo otras presentaciones, en total son 9 los que hicieron estas presentaciones, han guardado silencio. Inclusive me ha llamado la atención que muchos dirigentes políticos que responden a UNES, excepto algunos twitters insustanciales, algunas declaraciones, no han hecho absolutamente nada. Ni siquiera han presentado amicus curiae para reforzar las presentaciones que se hicieran. Claro. Ahora, la Corte admite ya la inconstitucionalidad. Esta inconstitucionalidad que fue planteada por ustedes, ¿hacia dónde nos lleva, doctor? Bueno, la inconstitucionalidad, la Corte ha aceptado tratar el problema. Hay que ver si lo resuelve. Ahora, ahora, una pregunta, doctor. ¿Cómo presionar para que la Corte resuelva? Porque ya está allí. Y bueno, y si no resuelve, y si resuelve no favorable a lo que aspira el pueblo ecuatoriano. Bueno, no, yo creo que la Corte resuelva en contra porque el artículo 422 es contundente. Hay una prohibición expresa. Si la Corte resolviera contrariamente a esa norma constitucional, estaría incurriendo en prevaricato y podría ser denunciada en la Fiscalía del Estado por un delito de acción pública. Porque si bien la Corte no puede ser denunciada ni por sus sentencias, ni por toda la forma en que se desarrolle, sí, si se comete un delito puede ser denunciada, porque la Corte no puede ser impune ante la comisión de un delito de acción pública. Entonces, si la Corte fallara en contra, yo creo que estaría configurado el delito de prevaricato. Y lo que a mí me preocupa, y entiendo lo que usted dice, es de que como la Corte no tiene plazos para pronunciarse, y puede resolver esto dentro de un año, dentro de 2. Por eso es importante estos programas, es importante esta enorme labor que hace la plataforma Va por Ti Ecuador con Alex al frente, de presentar amicus curiae permanentemente para insistir ante la Corte que lo trate, que lo resuelva, para ver que
algunas organizaciones del pueblo ecuatoriano no se quedan quietas, siguen insistiendo, siguen trabajando, y ya que los asambleístas, que supuestamente son los representantes del pueblo, no hacen absolutamente nada, se ocupan de cosas menores, se ocupan de discusiones, enfrentándose por algunas cuestiones coyunturales, pero en esto que es decisivo para el futuro del pueblo ecuatoriano, esto de someterse de nuevo a las empresas transnacionales, a lo que hagan, a lo que quieran, a lo que decidan, que es extremadamente grave, y bueno, guardan silencio, como si hubiera una especie, a mí me llama la atención, ¿no? Como si hubiera una especie de pacto no escrito por el cual vamos a apoyar algunas cosas del gobierno, aunque en la Asamblea lo critiquemos en algunas otras cosas. Claro. Ahora, para seguir con ese mismo tema, hablaban de que la campaña Amicus Curiae, firmado desde el pueblo para combatir al CIADI, ¿hasta dónde tiene importancia en que esto se siga impulsando? Porque si ya lo acepta la Corte, ¿habrá que seguir también trabajando en aquello, doctor? No, claro, el tema es que la presentación de Amicus es una especie de presión que se hace sobre la Corte, porque la Corte va viendo que de todos los lugares del Ecuador hay una enorme cantidad de personas y movimientos sociales que están impulsando esto. Es decir, no pueden quedarse en considerar estas acciones, que además han sido presentadas por 8 asambleístas, no por ningún particular, excepto Alex, que fue el primero que presentó una acción de inconstitucionalidad respecto a la ley de arbitraje y mediación. Es decir, esto va a mostrarle a la Corte que le va a ser muy difícil fallar a favor del gobierno, le va a mostrar a la Corte que hay una gran preocupación en todo el ámbito del Ecuador de que resuelva rápido y de que el pueblo no se va a quedar quieto. De ahí la importancia de los amicus, de ahí la importancia de seguir presentándolos, no porque puedan influir desde el punto de vista del derecho, porque un amicus curiae puede influir cuando uno presenta algunos elementos que no se conocen, nuevas pruebas, en este caso no, pero es una manera indirecta de mostrarle a los jueces de la Corte que el pueblo ecuatoriano está muy preocupado por todo esto, y ya que sus asambleístas que dicen representarlo guardan silencio, la gente se está movilizando, están hablando en medios alternativos, están respondiendo preguntas que hacen periodistas para mostrar que el Ecuador no puede volver a esta sujeción de su soberanía a un tribunal de 3 señores que representan intereses muy concretos y además algo que es notable para mostrar la intención de todo esto. Cuando yo, siendo miembro de la Caitiza, estudié y analicé el expediente que estaba en la Dirección de Tratados Internacionales de la Cancillería ecuatoriana, ahí pude ver estaban las notas, los documentos y las presiones que se hacía para que la Corte, para que en ese momento el Tribunal Constitucional ratificara el convenio de Washington, porque si bien había sido firmado por el ex canciller Terán Terán en 1986, nunca había sido ratificado. Y una de las presentaciones que me llamó la atención, impulsando esto, para que la Asamblea Nacional finalmente aprobara ese convenio, fue la de un célebre abogado ecuatoriano que simultáneamente era árbitro, era especialista en arbitrajes. Entonces, cuando uno ve que el especialista en arbitraje, que representa intereses privados, hace lobby para apurar estos trámites, quiere decir que indudablemente acá lo que se quiere es no favorecer al país, sino favorecer negocios. Ese mismo abogado es el que ha tratado ahora de volver a impulsar todo este proceso. Entonces, uno ve, y es lastimoso decirlo, que no se respete la soberanía ecuatoriana,
que se privilegien los negocios, que se privilegie el interés privado, que un pueblo que ha sido hambreado, saqueado, con una deuda descomunal que han debido pagar los gobiernos durante décadas, tenga de nuevo que estar en manos de estos sujetos. ¿Cómo es posible que este abogado, que es César Coronel Jones, vuelva de nuevo, como en el 2000 y como en el 2001, a pretender que el Ecuador ratifique el convenio del CIADI, acepte la jurisdicción del CIADI, para favorecer a quienes? A los negocios que él representa. Terrible. Doctor, ¿se puede decir que la decisión de la Corte Constitucional del 30 de junio del 2021, que avaló a Lasso el regreso del CIADI, se lo puede tomar como fraude procesal de la Corte? Se puede tomar como fraude procesal no específicamente eso, sino el hecho de haber dicho que la recusación de Salgado no había sido tomada en cuenta porque la Corte había fallado, lo que no era cierto. Tenemos las constancias documentales de que mi recusación fue presentada un día y que la Corte se reunió al día siguiente y resolvió. Eso es claramente un fraude procesal y tenemos las pruebas concretas para hacer una eventual denuncia que la debería hacer yo. Lo que ocurre, claro, yo estoy en la Argentina, tengo acá, estoy integrando un grupo político donde estamos haciendo esfuerzos para evitar que la Argentina negocie con el Fondo Monetario Internacional y además problemas relacionados con el endeudamiento argentino, que es monstruoso. En este momento la deuda argentina es de casi 350.000 millones de dólares. ¡Wow! Algo imposible de pagar. Entonces, claro, yo estoy en esta lucha y también me he puesto a luchar y a colaborar en todo lo que pude con el Ecuador. Si yo estuviera en el Ecuador, si estuviera en Quito, como estuve en el 2008, en el 2009, como estuve en el 2010, como estuve en el 2013 y 2014 con la Caitiza, y bueno, otro sería el tema. Yo me estaría moviendo, estaría hablando, pero claro, es decir, puedo desde la Argentina hacer lo que puedo. Claro que sí. Ahora, doctor, la deuda externa de Ecuador y Argentina tienen similitudes. ¿Cómo analiza usted ese tema? Bueno, tiene similitudes porque a mí me sirvió precisamente en mi investigación de la deuda argentina y la deuda ecuatoriana porque pude comprobar que en su origen era la misma. La deuda argentina, la deuda externa argentina fue constituida mayormente durante la dictadura militar argentina a partir de 1976. La deuda externa del Ecuador empezó cuando después de la destitución del presidente Guillermo Rodríguez Lara sucedió el triunvirato militar y el triunvirato militar que tuvo dos célebres economistas, uno de ellos Mario Rivadeneira, es decir, Rivadeneira actuó después, no, pero en ese momento, en este momento no recuerdo justamente, creo que era, bueno, ya se me va a ocurrir el nombre, habló de que el Ecuador tenía que endeudarse agresivamente. Es decir, cuando el Ecuador empezó a explotar el petróleo, increíblemente, lo que eso le iba a generar riqueza, el triunvirato militar decidió endeudar al país agresivamente. Después de la muerte o el asesinato de Jaime Roldós, ¿no? Con la asunción de Osvaldo Hurtado, se produce la securitización. En la Argentina, en 1982, ocurrió lo mismo que en el Ecuador. Lo que pasa que en la Argentina se llama estatización de la deuda privada. Es decir, que el proceso, primero endeudamiento de la dictadura, después securitización en el Ecuador, estatización en la Argentina, después los gobiernos constitucionales que siguieron renegociaron las deudas, volvieron a endeudar al país, volvieron a refinanciarlas hasta que en 1993 la Argentina se adhiere a la iniciativa Brady, al plan Brady, para transformar sus deudas, y el Ecuador hace lo mismo en la misma fecha. En el año 2000, el Ecuador cambia bonos por otros y contrae unos bonos global, y la Argentina en la misma fecha hace lo mismo. La única diferencia son los montos. El Brady ecuatoriano
significó 7.800 millones de dólares. El Brady argentino significó 32.000 millones de dólares en 1993. Los bancos eran los mismos, con algunas diferencias, el Chase Manhattan Bank, el JP Morgan, el Citibank. Los abogados que supuestamente defendían al Ecuador, el estudio de abogados Cleary, Gottstein y Hamilton, fueron los mismos abogados que supuestamente defendieron a la Argentina. Es como si hubiera habido un plan para imponer a determinados países las mismas operatorias, llegando al extremo, estimado Richard, que cuando se firmó el plan Brady, el dictamen del procurador del Ecuador, doctor Carlos Larreategui Mendieta, no fue obra del análisis del plan por parte del procurador. Ese dictamen lo redactaron los banqueros norteamericanos, lo mandaron al Ecuador y él lo firmó sin cambiarle una coma. Ese dictamen hecho por el procurador ecuatoriano fue exactamente igual al dictamen que emitió el procurador argentino, porque eran indudablemente hechos por el mismo autor. Uno lo mandaba a la Argentina, otro lo mandó al Ecuador. Esto, además de ser constitutivo de un delito de acción pública, es falsedad ideológica, significa incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entonces, cuando uno ve todo esto, se da cuenta a los extremos que llegan los sectores financieros y empresarios, pero con un agravante para el Ecuador. Porque el Ecuador, en determinado momento, al no pagar sus deudas, entró en mora. Y la mora llegó a los 6 años. Y para la legislación de los Estados Unidos, del estado de Nueva York, a los 6 años se opera la prescripción de pleno derecho. Es decir, la deuda deja de ser exigible. Los acreedores, supongo, que se descuidaron. Entonces, dijeron, pero no importa, pues como el Ecuador siempre paga, el Ecuador siempre negocia, pero como acá la prescripción se operó de pleno derecho, tenemos que lograr que el Ecuador renuncie a la prescripción. Y yo, que soy historiador, jamás vi algo semejante. Y fue así que durante la gestión del presidente Sixto Durán Ballén, la cónsul del Ecuador en Nueva York, Miriam Mantilla, el ministro Mario Rivadeneira, firmaron un tooling agreement renunciando a los derechos de prescripción de la deuda ecuatoriana y volvieron a ponerla en vigencia. Es decir, el Ecuador no debía y volvió a deber por la decisión de un presidente, de varios ministros y también de una célebre señora que era presidente de la Junta Monetaria, Ana Lucía Armijos. ¡Wow! ¡Qué terrible situación! Ahora, doctor, el Fondo Monetario Internacional somete a los pueblos de América Latina y los somete a deudas que realmente se tornan impagables, como la deuda de Argentina. ¿Qué tenemos que hacer para comenzar a trabajar en que aquello ya no siga surtiendo el efecto de la extrema pobreza? Hoy el Ecuador tiene una pobreza extrema incalculable, creo que está por el 43.1% y eso sí es terrible. Claro, enfrentar al Fondo Monetario es una decisión política que debería ser un gobierno, no es ser condicionado por el fondo. Porque lo hizo Rafael Correa en su tiempo, en los 10 años que mantuvo el correísmo en el Ecuador con una economista que trabajó mucho en este sentido, ¿o no, doctor? No, el Ecuador durante la gestión de Correa no estuvo sometido al Fondo Monetario. Correcto. Y la Argentina se sometió recién en el 2018. Ahora, el problema que tiene el Fondo Monetario es que puede dañar a través de sus políticas a cualquier país y su convenio constitutivo lo blinda de que se le pueda hacer cualquier acción judicial en cualquier tribunal de cualquier parte del mundo, porque tienen inmunidad sus gobernadores, sus directores, sus operadores y el fondo como institución.
Pero si el fondo no cumple con su convenio constitutivo, y eso es materia de una presentación que acabamos de hacer en la Argentina, porque yo estuve estudiando todo esto largamente porque no me convencía que no se pudiera hacer nada contra el fondo. ¿Cómo era posible que el fondo tuviera más inmunidades que un país soberano? Entonces encontré que en la Convención de Privilegios e Inmunidades de Organismos Especializados como el fondo, hay un artículo, artículo 9, que en la sección 32 establece que cuando hay un problema con el Fondo Monetario, el país puede recurrir a una opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para que emita una opinión que es de acatamiento obligatorio para el fondo. Es decir, si el fondo no cumple normas que tiene que cumplir, si el fondo presta plata a países que no le pueden pagar y les exige determinadas cosas que no debería exigir, yo creo que el país puede recurrir a esa instancia. Pero claro, el que tiene que recurrir es el jefe del Estado, el Poder Ejecutivo. Entonces, en este momento, sería impensable que Guillermo Lasso Mendoza tratara de enfrentar al fondo ante ciertas políticas que pudiera articular el fondo. Nosotros sí en este momento tenemos posibilidad de enfrentar al fondo porque hemos comprobado que el fondo en el caso argentino violó 3 artículos de su convenio constitutivo y hemos hecho una propuesta para enfrentarlo. Pero claro, no es fácil porque el poder transnacional tiene todos los resortes del sistema financiero y saben cómo emplearlo, saben cómo someter, saben cómo hacer claudicar a los países. Y yo creo que nuestros países tienen que alzarse de una vez y para siempre, no pueden seguir en la indignidad del sometimiento, porque claro, yo que soy historiador y conozco lo que ha sido la vida de Bolívar, la vida de Eloy Alfaro, cuando yo estaba en el Ecuador, el expresidente de la Asamblea Constituyente, el doctor Alberto Acosta, me regaló un libro, La deuda gordiana de Eloy Alfaro, donde Eloy Alfaro fulmina el endeudamiento. Entonces, ¿cómo es posible que próceres ecuatorianos que hace décadas vieran lo que significaba la deuda, hoy estén enterrados en el olvido y el gobierno impunemente siga endeudando al país como lo ha hecho Lasso y siga firmando este tipo de convenios? Me resulta inadmisible y es un poco traicionar el legado de los fundadores de la patria. Y como lo hizo Moreno también, porque arranca esta situación del endeudamiento con Moreno, quien traiciona a la Revolución Ciudadana o a la década de los 10 años de Rafael Correa o de la izquierda progresista. Claro, esto empezó con Lenín Moreno, que por supuesto hizo todo lo contrario que supuestamente se podía esperar de él. Es decir, a mí me costó aceptar que el presidente Moreno empezara a tomar ciertas decisiones, pero me di cuenta que indudablemente él volvía a comenzar todo el proceso de restaurar lo viejo, dando pie a que después de terminar su con su proyecto neocolonial de nuevo. Hay una neocolonización en los países centro-sudamericanos, como le llama Estados Unidos, el patio trasero de Estados Unidos. Se está comenzando a trabajar en eso. Las redes también nos están sometiendo, doctor. Yo quisiera un criterio suyo desde el punto de vista de la opinión política que usted tiene, que es muy valedera para toda América Latina. ¿Será que vamos a ser sometidos o neocolonizados por redes sociales? Porque ahora Facebook, YouTube, imponen políticas en los gobiernos obviamente de derecha. Claro, una de las formas del sometimiento es la deuda. Un buen amigo, profesor de la Universidad de Roma, me decía, la deuda es la esclavitud del tercer milenio. A través de la deuda se someten, se condicionan, se fijan políticas. Y en todos estos países, Argentina, Ecuador, Brasil, Paraguay, empezó de nuevo un proceso de endeudamiento que de alguna manera había cambiado. Pero además de eso, el surgimiento de personas como Abdo Benítez en el Paraguay, Bolsonaro en Brasil, Mauricio Macri en Argentina, Lenín Moreno en Ecuador y ahora Guillermo Lasso,
Es decir, va modificando la forma de los países latinoamericanos que de alguna manera había cambiado hace más de 10 o 15 años. Y había cambiado para mejor porque de alguna manera había una concepción diferente. El problema es que esos gobiernos progresistas no desmontaron la estructura neocolonial. Es como que hicieron reformas, modificaron muchas cosas, pero no fueron a combatir el centro del poder. Y ese centro del poder los tiró abajo. En el caso de Evo Morales, ya lo sabemos, en el caso de Correa, tuvieron la habilidad de supuestamente ver la permeabilidad de Moreno para hacer un trabajo que ellos querían, para volver a lo que se conocía desde atrás, volver a la época de Durán Balén, de Alberto Dajic, de León Febres Cordero, de la dictadura militar. Y esto es lo preocupante, que hubo un momento en Latinoamérica, 2007, 2008, 2009, 2010, donde parecía que las cosas iban a cambiar. Pero no, lamentablemente hemos vuelto para atrás. Y además, como al pueblo le cuesta informarse porque hay un poder mediático que maneja y controla la información que, por supuesto, está financiada por organismos transnacionales, que habla de que la inversión extranjera, que la apertura indiscriminada a las grandes empresas es necesaria. Entonces, claro, ¿qué puede hacer un ciudadano ante semejante cúmulo de poder? Cuando el presidente Correa me pidió que yo informara al país los resultados de la auditoría en noviembre del 2008, y cuando mostré los fraudes, las presiones, las amenazas que se habían hecho sobre funcionarios del Ecuador, cómo operaban los abogados, cómo operaban los banqueros, al día siguiente, yo que era un perfecto desconocido, miembro de la auditoría integrada por 12 personas, pasé a ser un personaje siniestro. El diario El Comercio, en la segunda página, sacó prácticamente una página, una caricatura mía con cola de diablo, como si yo fuera un personaje de temer. Además, los diarios salieron a difamarme, a decir que a mí el gobierno me pagaba fortunas para ensuciar a importantes ministros y expresidentes. Sí, realmente me quedé asombrado, pero después reflexioné, y no, es lógico que ellos reaccionen de esta manera porque estoy poniendo en evidencia los fraudes de esas empresas que los mantienen. Sí, indudablemente que sí. Nos vamos a un último tema que yo quiero que nos analice. Bueno, México ha retomado el progresismo y parece que va por buen camino. Y Argentina, no sé cómo está, entiendo que con los Fernández anda excelentemente bien, pero obviamente cogió una deuda increíble, casi que impagable. Chile está volviendo al progresismo, Perú está en el progresismo, Perú no tenía esperanzas, pero ya tiene a Castillo, que es progresista. Ecuador fue traicionado, Colombia está en protestas y parece que las próximas elecciones van a ser con un candidato progresista que les va a barrer porque lo que ha pasado en Colombia es terrible, crímenes de lesa humanidad, como pasó en octubre en Ecuador con Moreno. En fin, ¿será que viene esta ola progresista nuevamente? ¿Y de qué hay que blindarse, doctor Olmos, para que no vuelva a suceder lo que sucedió, por ejemplo, con Moreno y la traición? ¿Qué se tiene que hacer para que no volvamos a retroceder? Porque hoy estamos 30 años en retroceso en este país. Primeramente, quiero aclararle que lamentablemente en la Argentina estamos mal porque hay un grave conflicto dentro del gobierno entre el presidente y la vicepresidenta, que tienen algunas ideas diferentes sobre cómo seguir adelante. A esto se suma que por muchas desacertadas decisiones del gobierno, en las elecciones realizadas hace un mes, el gobierno sufrió una aplastante derrota, perdiendo 5 millones de votos. Entonces, esto ha complicado la situación en este momento se está discutiendo en el Congreso el presupuesto del año que viene, y en el presupuesto del año que viene está calculado
un nuevo endeudamiento por 28.000 millones de dólares. Está calculado pagar intereses a los bancos por 8.400 millones de dólares. El Banco Central nuestro está casi en quiebra, con una deuda de letras y pases emitidas por más de 90.000 millones de dólares, y tenemos una deuda, como le decía hace un rato, de 348.000 millones, que es absolutamente imposible de pagar. Entonces, hay un ministro que está, el ministro de Economía, que está haciendo esfuerzos para ver de qué manera acuerda con el fondo. Nosotros sostenemos que al fondo no hay que pagarle. Y es un debate permanente para tratar de ver de qué manera se sale. Ahora, yendo a la pregunta fundamental, la única manera de que la Argentina salga, de que los gobiernos progresistas no dejen que vuelvan de nuevo las viejas figuras del pasado, es transformar las estructuras, porque dejar al capital con las manos y el poder de siempre significa que están agazapados para en cualquier momento pegarles al paso y tirarlos. Que eso es lo que no hizo Correa, eso es lo que no hizo Chávez en Venezuela, eso es lo que no hizo Evo Morales en el Ecuador, y eso es lo que no hizo Lula en Brasil. Entonces, el no haber tirado esas estructuras corruptas, el no haber enfrentado al poder transnacional, a los bancos, poniendo límites, controles, determinaron que ellos operaran, y por supuesto los resultados están a la vista de lo que pasó. Es decir, el presidente Correa tenía que haber modificado un montón de cosas que no hizo, porque si lo hubiera hecho, era muy difícil que Moreno hubiera podido hacer lo que pasó en los últimos 4 años, y naturalmente que Lasso estuviera ajustado. Bueno, primero quizás no hubiera ganado, pero bueno, en este caso en el Ecuador se movieron otras cosas, muchas resistencias, conflictos con el expresidente Correa, que a veces ha hecho expresiones desafortunadas, que a mi juicio no debería haber hecho. Pero bueno, creo que la única manera de evitar que el progresismo no avance y que se vuelva al pasado es enfrentar las estructuras, cambiarlas y no dejarlas intocables. Porque si uno las deja y trata de hacer algunas transformaciones, cambia algunas cosas, los que manejan esas estructuras saben de sobra cómo operar y cómo tirar abajo un gobierno o cómo corromperlo. Correcto, doctor. No le quitamos más su tiempo, sabemos que es valiosísimo y le agradecemos mucho que nos haya atendido. Espero volverlo a tener en Hechos Ecuador para orientar a la gente. Esa es nuestra misión. Bueno, le agradezco mucho, Richard, por la oportunidad de haber podido manifestarme. Un gran abrazo. Otro para usted. Gracias por estar con nosotros. Ha estado con nosotros el doctor Olmos. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio.